Pero hay un Congreso... periodo de transición. Hay un periodo de transición. Pero yo lo que creo es también, ¿por qué no se busca con los universitarios? De repente acercar más a los universitarios. O sea, no llevarlo a la fuerza, decirle, suspendes tu estudio para ir a un servicio acuartelado, sino incluir de repente en la currícula universitaria, con créditos, no sé, darle algún incentivo para que ese joven también diga, bueno, los días sábados y domingos yo puedo hacer un servicio no acuartelado. Entonces buscar que seducir a la gente para que vaya a su Fuerza Armada. Pero hay en la ley también, claro, pero no a la fuerza. Igual los institutos tecnológicos o en los colegios, como dice Judy, educación cívica, valores, ética, se ha perdido. Entonces se pierde el amor a la Fuerza Armada. La ven la Fuerza Armada, como yo he escuchado muchos padres de familia que dicen, a los pandilleros deberían meterlos al ejército para que ahí los arreglen y lo mejoren. No es un reformatorio. Pero, así es, no es un reformatorio. Pero la gente lo dice la mucho, percepción Sí, de claro. la gente es esa. Pero Dice no porque lo diga tienen razón. No, claro, pero es bueno que acá lo explique. Sí. Por eso es lo que hay que ver. O sea, no hay que venderle al joven la idea de que al cuartel van para que lo maltraten, para No que es le castigo. peguen. Es que se están exacto, pero Así se están es. mezclando conceptos, Así es. pues. Entonces la gente dice, servicio militar, todos piensan pandilleros adentro, Así cuando es. piensa cárcel, Dice a trabajar. abuso, Entonces, ¿por zona de qué? emergencia. En nuestra época, por ejemplo, yo en el colegio estudiábamos también premilitar. Así es. Y luego en la universidad hacíamos movilizables los fines de semana. Íbamos inclusive hasta el polígono de tiro. ¿Pero iban contentos, felices, orgullosos? Algunos sí, otros no. Ahí está, Como pues. en todo, como pero en sacaba todo. el grado de teniente. Pero Así fíjate, es. yo acabo de estar en un recorrido visitando algunos centros juveniles e infantiles, chiquillos abandonados, etcétera, y 2 o 3 se presentaron, me voy al ejército, me dijeron. Contentísimos. Con orgullo. Con orgullo. Y bueno, y entonces el director, el padre de familia, no él, porque él estaba con orgullo y no quería estar encerrado ahí. Y le dicen lo que dice Heriberto, que no es justo, pero lo dicen, pues, ¿no? Es la única oportunidad de reformar a nuestro hijo, a la fuerza. Entonces, por eso lo insisto, educación cívica es básica, porque hoy el joven, antes de nuestra época, la mano en el pecho, la boina, etc. Eran otras épocas. Exactamente. Hoy en día, por ejemplo, yo tengo entendido que es distinto el servicio militar en la Sierra Sur de nuestro país, que en el norte las necesidades son diferentes, en la zona de emergencia, en la selva, ¿no es cierto? Entonces, ahí adentro es como dice usted, que el hombre el joven se va al servicio militar porque es lo único que tiene. No hay profesión, no hay educación, no hay vocación. En una serie de sitios, sobre todo en la selva, no nos olvidemos, mucho se ha criticado, van desde muy chicos y algunos inclusive falsificando partidas, Así es. etcétera, porque les solucionas la vida. Tienen alimentación, tienen techo, tienen vestido y tienen una propina por más magra que ¿Y sea. la vocación dónde está ahí? No siempre hay vocación. Ese es el problema, Así es. pues ese es el problema. Entonces, por eso, una cosa Sí, también sí, que sí, Yehude sí. habló, los reenganches. Nosotros modificamos en la ley para que no hubiera un límite de reenganches. Y en esa forma, el que tenía vocación pudiera ir renovando de 2 en años, de 2 en 2 años su reenganche y prácticamente fuera un profesional, ¿no? Claro. Entonces se ha avanzado en cosas. No es que no se haya avanzado. El tema es que ahora los jóvenes están asustados. Tengo 80 tweets diciendo me van a llamar del 95 para atrás. Así es. Ese es el miedo que hay. No, y el miedo es, los mandan a zona de emergencia. Ese es otro temor. Claro, entonces lo que debería hacerse es, yo creo, voluntario y buscar con los mecanismos que pueden existir de recuperar a los jóvenes para que quieran a su institución, para que amen al ejército, la marina, la fuerza aérea y de repente ahí se reenganchen a escuelas de oficiales y puedan continuar con la carrera. Entonces, quienes quieren ser oficial, entonces puede decir, yo puedo entrar, hago mi servicio, engancho y sigo y ya tengo el acceso, ya tengo el ingreso. Claro. Pero de esa manera, no decir, te voy a hacer sorteo y te voy a traer a la fuerza, o de lo contrario te pongo multa, o de lo contrario ordeno tu captura y te someto al fuero militar. No, pues así, O no te doy DNI. claro, así nadie te va a aceptar. Al contrario, el joven de por sí es rebelde, se va a enfrentar, va a causar problemas y yo no creo que esa sea la fórmula. Heriberto, ¿tienes otra fórmula mejor? Te pregunto, porque entre que se hace todo lo que tú dices, que me parece sensacional, pero no lo haces de la noche al día siguiente, ¿hay otra fórmula que no sea el sorteo? ¿Tienes alguna otra? Yo propongo algo, mira. Buscar que seducir más. Pero Exactamente, mira, te lo reitero, en cada módulo Perú que hicimos, invitamos a las 3 fuerzas, Marina, Ejército de Aviación, fueron con sus cascos, fueron con todo, con lo que significaba, y los jóvenes, así era.
Así era. Y por cierto, iba jóvenes, iba mujeres y todo, y inmediatamente se inscribían. Pero Entonces, no se llenaba la necesidad. no, pues, pero es que si tú no lo promocionas todos los días y estás constantemente y le dices no van a ir al Brain porque no tienen experiencia, estamos preparándolo para otras situaciones, como tú dices. Así es. Se Desastre. requiere soldados, por Así ejemplo, para hacer las carreteras. Los Así es, ingenieros. así es. A montones. ¿Quién va a hacer las carreteras en la selva? ¿Quién va a hacer las carreteras en la parte andina? Tiene que ser las Fuerzas Armadas porque las empresas privadas no van. Y entonces estos soldados van a recibir un sueldo justo. O van a recibir una también propina lo que reciben es poquito y eso que se ha mejorado. Se ha Hay que mejorado, reconocer hoy que día se ha es cerca mejorado. de 400 soles. Sí, pues no es Pero sueldo era mínimo ni una siquiera. porquería, Era claro. una porquería. Claro. O sea, y las condiciones en las que trabajan eso asustan mucho a los jóvenes. Y hay otra cosa en que se ha dicho, los temores que decía Heriberto son ciertos, ¿no? Oye, no quiero que mi hijo o el mismo chico esté en ocupaciones que no son las debidas y que no se malutilice al recluta del servicio militar para cosas que no son las que se le ha llamado. El llamado de la patria no es pues para que te sirvan de mayordomo. mayordomo, ¿no? O para armar Mayordomo, todo, ¿no? págalo bien, pues. No, claro. por Nosotros supuesto. hemos ido al Brain. Así es, claro. No, y además, mira, los jóvenes los hacen al llamamiento, entran, de Muchas frente les veces. cortan el pelo, Sí. los tienen ahí, los hacen trapear, baldear, tender Bueno, la porque yo- como son nuevos, entonces el maltrato viene siempre al nuevo. Y conversaba ayer con el defensor del pueblo y me comentaba las 7.000 denuncias por maltrato Así es. que hay al interior. O sea, creo que viene una cosa con la otra, ¿no? Tiene que haber mutuo respeto. Tiene que haber. Por un lado, una mística de servicio y por el otro lado, tienes que respetar a esa gente. Los padres de estos chicos te los están entregando a la patria para que cumplan un servicio, no para que estén haciendo labores para las que no han sido llamados. ¿no? ¿Ustedes han hecho servicio militar alguno? Yo No. resulté excedente. Excedente. Yo estudié en premilitar en el colegio. En el colegio, Ah, sí. Y en la universidad hicimos Igualito. 2 años. Así Incluso es. tú sales como teniente. Así Como es. subteniente, claro. ¿Cómo, que sí. cómo 2 años? Yendo bien, sin acuartelamiento. Sin Sin acuartelamiento por sí. los fines de semana. Y, tú, Lo y hemos sale, hecho. sale de reserva y pasas a ser subteniente y teniente si te necesitan. Claro, lo que pasa es que allí ustedes, por ejemplo, que ya han estado en esta experiencia y que han tenido, digamos, unas carreras exitosas en donde eso les sirve, dicen que bien poder haber estado al servicio de mi patria y qué sé yo, pero Heriberto, usted que no ha tenido No he tenido. la experiencia, Yo postulé, resulté apto, pero era excedente. Ya habían cumplido la cuota. y ¿y no me le quedé en la parece que en puerta. algún momento puede haber sido beneficioso? Por mire, por ejemplo, usted es congresista, podría hablar de repente con más propiedad del como asunto. parte de la formación de uno hubiera sido interesante, ¿no? Participar. Así como a veces los abogados dicen, nosotros litigamos, y a veces es bueno conocer el Poder Judicial por dentro, la Fiscalía por dentro, para entender la problemática, es probable que hubiera sido interesante. Pero la manera no es llevarme a la fuerza, ¿ves? Porque yo recuerdo cuando era joven también, llamamiento obligatorio, uno preocupado, ahora sale sorteado, te vas adentro, 2 años era en esa época, me acuerdo, te quedas 2 años, paraliza, suspendes todo. Ese era y en esa época no había tanto terrorismo, cuando yo terminé el colegio no había la violencia de hoy, era distinto. Hoy en día el peligro es ese, y los padres, entiendo yo, se preocupan por eso, y los jóvenes no quieren ir a la fuerza. Por eso yo mantengo mi posición, servicio militar voluntario. Encontrar el mecanismo que fuera, convencer, como dice Yude, hacer esos trabajos de campo, salir a explicarle al joven qué es la Fuerza Armada, lavarle el rostro a la institución, que no vean que son malos, O sea, que para los usted patean, habría que los quitarle golpean. la ley el sorteo, que es ya, Yo creo que sí, sí, yo creo que no se puede Para hacer. mí lo necesitas transitoriamente. Mientras no haya los suficientes voluntarios, tienes que sacarlos de algún lado. Pero usted sí que propondría sacar este acápite de la ley que exceptúa Pero- a universitarios, padres de familia, gente que está en el extranjero Mira, o los que pagan los 1.800. Mira, lo de la multa de ningún modo, porque es lo más discriminatorio. Es los pobres hacen su servicio y los que tienen 1.800 soles no lo hacen. 2. Los universitarios, los técnicos, etcétera, todo por igual. Alguna excepción tiene que haber. El que es sostén de su familia, ¿cómo lo haces hacer el servicio militar? Ese tiene que estar exonerado. El que está en el extranjero, ¿cómo lo hace? Lo traes a la fuerza, le fletas un avión. Es ilógico, pues. Ya. Entonces tenemos que hacer las cosas transitorias, adecuadas, para cubrir el déficit existente, que no es tema de guerra, es tema de necesidad de presencia del Estado por una serie de cosas que le hemos Mi conversado. pregunta es, ¿cómo van a garantizar o cómo se garantizaría entonces, digamos, bajo la perspectiva, ya está la ley, digamos que no se cambie, que esté el sorteo, que se modifique esto de las excepciones,
el buen trato a los jóvenes. Mira, yo también Señores, quiero ahí hay poner un mi problema. punto, quiero fijar mi posición para no parecer ambiguo. Yo creo que tenemos la oportunidad de promocionar, no de lavar la cara al ejército porque no lo necesita, sino cómo es el ejército moderno, profesionalización y más que calidad, más que cantidad, calidad. Así es. ¿No es cierto? Yo creo que ese sorteo que tú mencionas podría esperar porque no tenemos ninguna guerra ahorita, no tenemos desesperación. Si tuviéramos algún problema con Chile, todo el país se mete con formación o sin formación. Pero hay que hacer las cosas bien hechas. Me preocupa que pueda haber algún movimiento de jóvenes, ¿no es cierto? Porque hoy la sociedad es diferente y que puedan lanzarse contra este proyecto de ley y aparecer un enfrentamiento entre el ejército y la juventud, porque va a haber. Y yo creo que el ejército hay que amarlo, hay que respetarlo, es nuestra garantía de país democrático. Y entonces, educación cívica si el presidente Humala, que es militar, quiere realmente ayudar a las Fuerzas Armadas, más presupuesto. Y una profesionalización. Y profesionalización. No, eso me parece una excelente propuesta. Aquí hay que romper la mano de la economía. Y lo peleamos con él. Cuando fuimos ministros, una y otra vez hablando de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué en el Congreso no se le ha dado bola a esta iniciativa? Es que ese decreto legislativo debe haber llegado a la Comisión de Constitución y ahí debe haber un estudio y un pronunciamiento de la Comisión a ver si eso no es constitucional. La otra posibilidad es que de repente el defensor del pueblo presente una acción de inconstitucionalidad y diga que esto va en contra del espíritu de la norma o en contra de la Constitución. Es probable. Pero hemos perdido tiempo, estamos hablando del 2009. Son los caminos legales que pueden haber. Sí. En el 2009 se puede presentar un proyecto para derogarlo también. O sea, el Congreso puede en algo hacer e impedir lo que dice Yude, que los jóvenes salgan a las calles y peor, más odio y más represión contra la Fuerza Armada, y lo que se busca es acercar y no dividir ni separar. Hay algo más. José del Carmen Marín, un general que fue el creador del Centro de Altos Estudios, en ese momento militares, hoy se llama nacionales, decía, las ideas se exponen, no se imponen. Entonces, de la noche a la mañana, en cumplimiento de la norma legal, es verdad, sale este decreto supremo en que habla de lo del sorteo. Pero ha faltado difusión previa. ¿Dónde está el ministro de Defensa? ¿Dónde están todo este sistema que debe tener de comunicaciones en su sector? Los ciudadanos estamos aterrados porque nosotros pensábamos que esto estaba discutiéndose y todos se han dado con la noticia de que ya está aprobado. Desde el 2009. Con modificaciones de hace unos meses, es verdad. Pero ahora lo desde el 2009 está la ley voluntaria que se aprobó en la época de Alan García. Pero ahí también se habla del sorteo. Ahí se habla del sorteo, si en caso no hubiera. Así es. Y dice se desarrollará con presencia de un notario. Lo que han hecho ahora es agregarle la parte de obligatorio en la modificación que ha hecho por las facultades legales, y a partir de diciembre del año pasado han metido ese caballo de Troya. Y ahora lo están ejecutando. Pues es que en la ejecución es que la gente ha llamado y ha saltado, ¿no? Ahí se requiere difusión y explicar las cosas. A la gente le friega, hay que decir las cosas que le impongan. Expon las cosas. Genera una corriente de opinión positiva, explicándole a los jóvenes, oye, no te están mandando al despeñadero, te están mandando a que sirva a la patria. Si hubiera más voluntarios, no habría necesidad de sorteo. Pero explica, sal, habla. Pero estos son mudos. Castañeda, mire lo cuaco frente a estos. Es que esto se ha quedado, es que realmente nos ha sorprendido, ¿no? Don Yehude, usted, opinión final, por favor. No, yo creo que hay ese momento ahorita de la serenidad porque estamos hablando de la suerte de miles de jóvenes. Sí. Decirle que estén tranquilos, ¿no es cierto? Todavía hay voces aquí que están convencidos de que podemos convencer finalmente al ejército a darnos una tregua, ir buscando soluciones. ¿Van a llamar al ministro de Defensa al Congreso? Sí, es obligación. Yo creo que lo primero que hay que hacer es suspender esa norma, dejarla en suspenso, paralizar para que la gente esté tranquila y buscar una fórmula de solución con el propio ministro de Defensa, ¿no? El Acuerdo Nacional podría jugar un papel muy importante. Creo que deberíamos hacer que el Acuerdo Nacional nos convoque, ¿no es cierto? Y lo segundo, insisto, ministro de Educación, ponga el curso de Educación Cívica para que no tengamos estos problemas. El amor a la patria es una obligación, pero que se ha ido perdiendo valores porque nadie los enseña. Muy bien, muchas gracias a los tres. Un placer haberlos tenido. Espero que se repita. Pausa y volvemos.